Hola a todos, hoy los vamos a meter de lleno en una de las herramientas más clásicas e ingeniosas para entender la inteligencia no verbal, el test de los cubos de Cox. Pero, ojo, nos vamos a centrar en una versión muy especial, la adaptación chilena de 1941. ¿Por qué? Porque es una versión que pulió la prueba y que nos deja ver de una forma súper visual no solo qué tan bueno es alguien resolviendo problemas, sino, y esto es lo más interesante, cómo piensa para llegar a esa solución. Para que nadie se pierda y lo entendamos todo a la perfección, hemos dividido este análisis en 5 grandes bloques. Primero, lo básico. ¿Qué es exactamente el test de Coase? Después, nos mancharemos las manos, figuradamente, para ver los materiales, los famosos cubos y los dibujos. A partir de ahí, entraremos en la parte más técnica, que es cómo se administra el test, un paso clave para que los resultados sean fiables. Luego, descifraremos cómo se puntúa. Y por último, la guinda del pastel. Aprenderemos a interpretar qué nos dicen realmente esos números sobre la mente de una persona. Pues venga, vamos al lío. Empecemos por el principio. ¿Qué es esto del test de Coase y por qué, casi 100 años después de su invención, sigue siendo un referente en el mundo de la psicología? A ver, en pocas palabras, el test de Coase no va de saber mucho de historia ni de ser un genio de las matemáticas. Mide lo que llamamos inteligencia de ejecución o inteligencia práctica. Como vemos aquí, se enfoca en la capacidad de análisis y síntesis. ¿Y esto qué quiere decir? Pues es muy sencillo. El análisis es la habilidad de mirar un dibujo complejo y en tu cabeza romperlo en sus piezas más pequeñas, en los cubos. Y la síntesis es justo lo contrario, coger esos cubos sueltos y volver a construir el dibujo completo. Es como un baile constante entre desmontar una idea y volver a montarla. La historia es curiosa. El texto original nace allá por los años 20, de la mano del psicólogo S.C. Coase. Sin embargo, la versión en la que nos vamos a centrar es la que adaptó en 1941 el doctor Luisa Tirapegui en Chile. Esta versión es fundamental porque fue la que lo estandarizó y validó para el mundo de habla hispana, y gracias a eso se convirtió en una herramienta básica para psicólogos y pedagogos de toda Latinoamérica durante muchísimos años. Vale, pasemos ahora a los materiales. Vamos a ver cómo con unos simples cubos de madera se pueden plantear retos mentales de una complejidad increíble. Aquí está el corazón de la prueba. 16 cubos, todos exactamente iguales. Cada uno de estos cubos es como una pequeña pieza de un puzzle mental. Tienen caras de colores lisos, rojo, azul, amarillo y blanco, pero la clave, el secreto del test, está en 2 de sus caras. Una, que es mitad roja y mitad blanca, y otra mitad azul y mitad amarilla, con la división en diagonal. Esa división es la que permite crear diseños realmente complicados. Y junto a los cubos tenemos 17 tarjetas con dibujos que hay que replicar. Y por supuesto no están puestas al azar, siguen un orden de dificultad que va de menos a más. Y aquí se ve la genialidad de cómo está diseñado el test. La dificultad no crece de cualquier manera. Al principio los dibujos solo usan caras de un color. Fácil, ¿no? Un simple juego de asociar colores. Pero luego, ¡chas!, aparecen las caras de 2 colores. Y ahí ya hay que empezar a pensar en cómo orientar el cubo. El siguiente salto de dificultad, y es un paso crucial, es cuando los dibujos de las tarjetas ya no tienen las líneas negras que separan los cubos. Ahí es donde la persona tiene que imaginarse esa estructura. Y para rematar, se va aumentando el número de cubos necesarios y los dibujos se vuelven más asimétricos, lo que exige una planificación mucho mayor. Y ahora vamos a la parte más delicada. ¿Cómo se administra el test? Aquí, la precisión y el seguir las reglas a rajatabla es de verdad absolutamente fundamental para que los resultados sirvan de algo. La administración del test es casi un ritual y cada paso es importante. Primero, el ambiente. La persona tiene que estar cómoda en una mesa despejada con el examinador justo enfrente. Segundo, los materiales. No se le dan los 16 cubos de golpe. Para cada dibujo se le da solo el número de cubos que necesita y se le muestra una única tarjeta. Tercero, las instrucciones. Como veremos, son siempre las mismas, palabra por palabra. Cuarto, el tiempo. El cronómetro se pone en marcha en un momento muy concreto y se anota todo, no solo el tiempo, sino también los movimientos. Y quinto, y esto es importantísimo, el examinador no ayuda, no da pistas, no dice por ahí vas bien. El objetivo es observar cómo la persona se enfrenta al problema en solitario. Fijaos bien en esta frase. Es la instrucción exacta que se da. Escoja los colores correspondientes y haga con ellos un dibujo igual a este. No es una sugerencia, es la fórmula exacta que viene en el manual. ¿Por qué tanta rigidez? Muy fácil, para garantizar que lo único que cambia de una persona a otra es su habilidad, no la manera en que se le ha explicado la tarea. Esto es, precisamente, lo que convierte a un test psicológico en una herramienta científica y comparable. Tan importante como saber cómo empezar es saber cuándo parar. Y la regla es muy clara. El test se acaba cuando la persona falla en 4 diseños seguidos después del último que hizo bien. Esta norma tiene 2 objetivos:
Por un lado, evitar que la persona se frustre sin necesidad y por otro, asegurar que hemos llegado al límite de su capacidad en esta tarea concreta. Venga, ahora a los números. La puntuación en este test no es un simple bien o mal, es un sistema muy bien pensado que busca un equilibrio entre diferentes aspectos de cómo trabajar la persona. Aquí está una de las cosas más inteligentes del test: cómo puntúa. No se trata solo de si consigues hacer el dibujo o no. Se basa en una tensión, en un tira y afloja entre la rapidez y la exactitud. Por un lado se mide el tiempo que tardas. Por otro se cuenta el número de movimientos que haces. Si lo haces súper rápido, pero a base de probar y fallar un montón de veces, no es eficiente. Y si lo haces perfecto sin un solo error, pero tardas una eternidad, tampoco es lo ideal. La máxima puntuación se la lleva quien encuentra la solución de la forma más elegante, con precisión y a buen ritmo. Esta tabla que vemos es la calculadora del test, la herramienta que usamos para puntuar. Parece complicada, pero es bastante lógica. En la primera columna está el número del dibujo. En las siguientes están los baremos de tiempo. Por ejemplo, para un dibujo concreto, te pueden decir, si tardas menos de 30 segundos, tantos puntos. Si tardas entre 31 y 45, te restamos 1. Y lo mismo pasa con los movimientos. Hay un número de movimientos considerado óptimo y a partir de ahí, cada movimiento extra te va restando puntos. Es un sistema muy preciso. Vamos a verlo con un ejemplo práctico para que quede clarísimo. Imaginemos que estamos con el dibujo número 2. Si se hace bien, el valor base que se consigue es de 5 puntos. ¿Vale? Ahora miremos qué ha hecho la persona evaluada. En tiempo, ha tardado 35 segundos. El límite para no perder puntos era de 31 segundos, así que como se ha pasado se le resta un punto. Y en movimientos ha usado 9. El límite estaba en 7, así que por pasarse de movimientos se le resta otro punto. Hacemos la cuenta. 5 puntos de partida, menos 1 por el tiempo, menos 1 por los movimientos. El puntaje final para este dibujo es de 3 puntos. Y así, diseño a diseño, se va calculando la puntuación de cada uno. Al final, simplemente se suman todos esos puntos y obtenemos una puntuación total. Ese número es el resultado bruto de todo el test. Muy bien, ya tenemos un número. Pero, ¿y ahora qué? Pasemos al último paso, que es ver cómo ese número se convierte en información psicológica de verdad. Y aquí viene la magia de la interpretación. Ese puntaje total que hemos calculado, por ejemplo, 85, no nos dice mucho por sí mismo. Su valor real aparece cuando lo transformamos en lo que se conoce como edad mental. Y mucho cuidado con esto, es muy importante entenderlo bien. No significa que una persona tenga el cerebro de un niño de X años, para nada. Lo que significa es que su rendimiento en esta tarea tan específica es comparable al rendimiento que de media tienen las personas de esa edad en la población de referencia. Esta conversión de puntos a edad mental se hace usando una tabla de normas como esta. El proceso es muy sencillo. Cogemos la puntuación total que hemos obtenido, en nuestro ejemplo era 85, y la buscamos en la tabla. Al encontrar el 85, la tabla nos indica a qué edad mental corresponde. En este caso, por ejemplo, nos diría que un puntaje de 85 equivale a una edad mental de 14 años y 8 meses. Así es como un número bruto se convierte en un dato que podemos comparar y que tiene significado. Entonces, ¿qué nos dice realmente esa edad mental? Bueno, pues si una persona obtiene una puntuación alta, nos sugiere que tiene una buena capacidad para ese proceso de análisis y síntesis del que hablábamos al principio, que es buena descomponiendo problemas visuales y reconstruyéndolos con lógica. En cambio, una puntuación baja podría estar señalando dificultades en la organización visoespacial, en la planificación de los pasos a seguir, o quizá en flexibilidad para darse cuenta de un error y corregirlo. No se trata solo de ver, se trata de entender lo que se ve y saber cómo construirlo. Al final, el test de Coase es un recordatorio fantástico de que la inteligencia no es una sola cosa, tiene muchísimas caras. Y a veces, observar cómo alguien intenta construir una solución, ver sus dudas, sus intentos, la manera en que mueve las piezas, puede decirnos tanto o más sobre su forma de pensar que el simple hecho de si lo ha conseguido o no. Nos permite, en definitiva, ver el pensamiento en plena acción.